primero pues productor, o sea, he trabajado como empresario productor, actualmente como empresario profesional en asesoramiento a través de la empresa Suelo Vivo, con sede en Golmés, en Lleida. Él nos va a hablar de la salud o el desequilibrio, o mejor, la deficiencia mineral en el suelo como fuente de salud de plantas y también de personas. Es un tema muy interesante porque el suelo, como bien natural, como don natural, lo estamos esquilmando y lo estamos maltratando desde hace muchos años, y el resultado de ese maltrato, de ese mal uso del suelo, pues se está viendo a diferentes niveles, ya sea plantas, animales y también en nosotros, como último pues, eslabón de esta cadena alimentaria. Él nos va a hablar de los factores pues, para una buena salud y un buen equilibrio del suelo, que seguramente pues, podremos aplicar, aunque no seamos productores, pues si tenemos un pequeño huerto y más que nada pues, también para escoger y saber cada uno de los productores ecológicos o no ecológicos, pues cómo están tratando, cómo están produciendo pues, los alimentos que tomamos. Él, no sé si lo he dicho, tiene máster en agricultura ecológica y es un buen conocedor de este tema. Os dejo con Josep Ramón y gracias por vuestra asistencia. Bueno, muchas gracias. Yo os pido a los que estáis de atrás, ya que voy a hablar en castellano, yo os pido que os vengáis para aquí. ¿Vale? Me va a costar hablar en castellano, pero lo voy a hacer, ¿eh? Porque me expreso mejor en catalán, pero bueno, no hay problema. Entonces os pido que vengáis un poco más para aquí y así estamos un poco más en familia. Claro. A ver, un poco la charla de hoy va relacionada con cómo podemos relacionar los temas de salud, el problema, uno de los problemas de nuestra salud. ¿El micro se te oye? No se oye, es que no se oye. No se oye, ¿eh? Y ahora sí que se oye bien. Y encima con micro, en castellano y con micro. Bueno, vale. Un poco la charla de hoy, la idea era de hablar de cómo puede afectar a nivel de salud humana un desequilibrio de minerales en el alimento que viene provocado por un desequilibrio de minerales en el suelo. ¿Cómo podemos relacionarlo? ¿Cómo podemos verlo como consumidores? ¿Cómo podemos corregirlo como productores? ¿Vale? Un poco esa es la idea. Os voy a dar unas pinceladas y si después tenéis preguntas vamos ahondando un poco más, porque aquí podemos estar hablando horas y horas y horas. He intentado resumir un poco. ¿Vale? Bueno, esta es la empresa de asesoría que estamos trabajando unos cuantos, ¿no? Que lo que intentamos, porque el gran déficit que hay en el suelo, en el 90 y largos del suelo, es que el suelo está muerto. En el suelo no hay vida y en el suelo necesitamos vida. Los factores que afectan a la salud humana son de muchos tipos. Podemos hablar de factores ambientales, factores físicos como son la temperatura exterior, la humedad, los ruidos, los químicos como son los plaguicidas, los tóxicos, los metales pesados, o biológicos, virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí no hablaremos para nada hoy, pero que sepáis que no solo de la alimentación depende la salud humana. Otro factor es el factor psicológico. El estrés, la presión social, la presión cultural, eso también nos afecta a nivel de salud humana. Pero nosotros lo que haremos hoy, de los factores que afectan a la salud humana, del que vamos a hablar básicamente es de la alimentación. ¿Vale? Entonces nosotros de la alimentación podemos hablar de muchos elementos presentes en los productos que comemos, pero dos elementos importantes. Uno es la energía que tiene ese producto y la otra es la riqueza mineral que tienen los productos que comemos. La riqueza mineral de los productos que comemos tiene muchísima relación con la riqueza mineral que tiene nuestro suelo. ¿Por qué?
Porque resulta que en el suelo cada elemento tiene una función y hace que el sistema suelo, que es un sistema hiper complejo, funcione de forma correcta. Además, los elementos que hay en el suelo no solo tienen que estar, sino tienen que estar en equilibrio. Algunos en unas cantidades determinadas y otros simplemente con su presencia. Podemos encontrar elementos que los habéis oído muchas veces, la clasificación esta, que son los macroelementos: el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio. ¿Por qué se llaman macroelementos? Porque se necesitan en gran cantidad o en mayor cantidad para la alimentación de las plantas. Otros que son los microelementos, que son el azufre, el hierro, el manganés, el zinc, el boro, etc, etc. Hay algunos más. ¿Por qué se llaman microelementos? Porque se necesitan en menor cantidad. ¿Eso significa que son menos importantes? No. Eso significa que se necesitan en menor cantidad. Y tenemos otros elementos que se llaman los elementos traza, que son total y absolutamente imprescindibles para la correcta alimentación de las plantas. Esos elementos deben estar no solo presentes en el suelo, sino disponibles para las plantas. Son responsables de muchísimas reacciones metabólicas en el suelo y de muchísimas reacciones metabólicas en la planta. Pensar que como mínimo, cada planta necesita de tener a su disposición 30 elementos minerales. ¿De cuántos elementos minerales está hablando la industria actualmente? Del N, del P y del K. Y se acabó, ¿vale? N, P y K. Es como si vosotros solo comierais pan, chorizo y tomate. Y punto. Y no comierais más. Nada más. Entonces yo creo que algún problema u otro de salud seguro que tendríais, ¿no? Este equilibrio mineral o esta necesidad de minerales se engloba dentro de un sistema. Este es el sistema suelo y dentro del suelo tenemos que tener tres elementos muy importantes y los tres elementos importantes empiezan por la letra M. Un elemento es la microbiología, el otro elemento es la materia orgánica y el otro elemento son los minerales. Pero es que además los tres elementos tienen que estar trabajando de forma conjunta y tienen que estar trabajando hacia el mismo fin. ¿Podemos tener un suelo con microorganismos, con minerales, pero sin materia orgánica? Pregunto. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los microorganismos no tienen dónde estar, ¿no? Donde vivir. ¿Podemos tener un suelo que tenga materia orgánica, microorganismos y no tenga minerales? ¿Podemos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los minerales son constituyentes de los microorganismos también. ¿Podemos tener un suelo donde haya minerales, materia orgánica y no haya microorganismos? ¿Por qué no? Crea microorganismos y puedo matar esa materia orgánica. ¿Puedo matar esos microorganismos de la materia orgánica yo si quiero? Hombre, si lo haces mal, claro. Vale, si lo hago mal. Si aplico tóxicos, por ejemplo. Si haces compost, se hacen microorganismos, pero si le echas mucha agua, pues se crean microorganismos malos. ¿Y si aplico Roundup? ¿Cómo? Si aplico Roundup. ¿Roundup? ¿Herbicida? ¿Qué le pasa a los microorganismos de la materia orgánica? ¿Se matan todos? Entonces sí, ¿no? Puedo tener un suelo que tenga minerales, materia orgánica y no tenga microorganismos. ¿Vale? ¿Y puedo tener un suelo que solo tenga minerales? ¿Sí o no? Esto parece un examen, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, también, ¿vale? Pero entonces estoy en el desierto. ¿Vale? Y el 90 y largos % del suelo del mundo es un suelo que no tiene microorganismos, tiene minerales y tiene materia orgánica, pero dentro de este 90 y pico hay otro 80 y largos
donde solo trabajamos con minerales. Porque nos hemos cargado la materia orgánica, nos hemos cargado la microbiología, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Cuando yo tengo un suelo donde no funcionan estas 3 M's de forma correcta y no están trabajando juntas, ¿qué pasa en ese suelo? ¿Cómo están las plantas que hay en ese suelo? ¿Bien o malnutridas? Desequilibradas, ¿vale? Después veremos qué pasa cuando yo tengo una planta desequilibrada, ¿vale? Son las 3 M's. Si hoy, saliendo de esta charla, os lleváis a casa la idea de las 3 M's y otra idea que os voy a contar después, para mí va a ser una charla totalmente provechosa, ¿vale? Para mí, yo ya me doy por satisfecho. Las 3 M's que eran... Venga, medio ya. Ahora falta la otra lección, ¿vale? Si vais con esa idea, ya ganamos muchísimo, ¿vale? Hemos hablado de materia orgánica. Hemos hablado de los microorganismos, de los minerales. ¿Y cómo sé yo? Porque dentro de los microorganismos, además hemos hablado de un equilibrio, ¿no? Hemos hablado que había minerales que necesitaban más cantidad, minerales que se necesitaban en menos cantidad y minerales que simplemente necesitábamos su simple presencia, ¿vale? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué minerales tengo y en qué cantidad están? ¿Vale? Hemos dicho que había todos estos. Hago un análisis de suelo, ¿vale? Necesitamos un laboratorio que nos ayude al principio, al menos, a determinar la cantidad de minerales que hay en un suelo para saber si realmente están en suficiente cantidad y están en equilibrio entre ellos, ¿vale? Y aquí tenéis toda la cantidad de minerales que pueden llegar a mirarse en un simple, estoy hablando de un simple análisis de suelo, ¿vale? Un análisis de suelo que puede costar 40, 50 euros, no estoy hablando de más, ¿vale? Cuando el suelo llega a un nivel energético donde están las 3 M's, donde las 3 M's funcionan perfecto, hay una buena coordinación, la importancia de esos elementos y su cantidad y equilibrio disminuye. ¿Por qué? Porque dentro del suelo se producen elementos de transmutación mineral, elementos que cambian de uno a otro. Pero estoy hablando de niveles energéticos muy altos. Estoy hablando de cuando uno lleva muchos años trabajando en esta dirección. Al inicio todavía no. Y al inicio primero tenemos que saber cuántos elementos tenemos y cómo los tenemos distribuidos. Cantidad y equilibrio entre ellos. Y esos elementos traza que hablábamos, en los cuales se puede hacer un análisis de suelo, pero entonces sí que hablamos de muchísimo dinero. ¿Cómo podemos asegurar que nuestros suelos tienen esos elementos traza? Podemos añadir polvo de rocas. Polvo de rocas son rocas que se han molido y se han añadido al suelo. Normalmente las rocas más ricas en minerales son las rocas volcánicas. Sabéis que las rocas se pueden clasificar en 3 tipos. Es una forma de clasificarlas. Y una de las formas es rocas volcánicas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Las volcánicas, como es el basalto, es una de las rocas más ricas en minerales. Eso lo podemos añadir. Y la otra es el hormus o el agua de mar. El agua de mar, ¿qué ventaja tiene? Que tiene todos los minerales de la tabla periódica en ella. ¿Por qué es tan buena el agua de mar? ¿Por qué siempre se habla del agua de mar? ¿Por qué el agua de mar cura tanto? Porque lleva esos minerales traza que muchas veces en nuestros alimentos no están, y por mucho que comamos, que no significa que solo comiendo ecológico voy a conseguir esos elementos, me los puede dar el agua de mar. Y el hormus es el precipitado de esos minerales del agua de mar. ¿Sí? Si tenéis alguna duda, me queréis cortar, me cortáis, ¿eh? Dime. Por la sal, por el cloruro de sodio. Entonces trabajamos con hormus, que es el agua de mar sin el cloruro de sodio y con los minerales precipitados. Pero estamos hablando de añadir
pocas cantidades porque lo que queremos es elementos traza. No estamos buscando añadir los macroelementos ni los microelementos que necesitamos en ese suelo para alimentar la planta con el agua de mar. Estamos hablando de elementos traza que se necesitan en muy poca cantidad. ¿El hormuz qué es concretamente? El precipitado del agua de mar. Sin cloruro de sodio. Saco el cloruro de sodio al agua de mar. No, es una forma de trabajar. ¿Vale? ¿Y hay alguna forma en la cual yo puedo determinar cómo está mi suelo funcionando, si mi suelo tiene las 3 M's y encima estas 3 M's están funcionando de forma armónica? ¿Hay algún tipo de análisis que me lo indique? Sí, ¿cuál es? La cromatografía. ¿Vale? La cromatografía es un tipo de análisis que es un análisis cualitativo que lo que hace es diluir el suelo en hidróxido de sodio y hacer pasar esa disolución a través de un filtro impregnado con nitrato de plata que en contacto con la luz solar y en función del peso molecular de las sustancias que por él pasan, se van depositando los microorganismos aquí, los minerales aquí y la materia orgánica aquí. Y vamos viendo si tiene o no tiene microorganismos ese suelo, si tiene o no tiene minerales ese suelo, si tiene materia orgánica o no y cómo se están interrelacionando entre ellos. ¿Vale? O sea que herramientas para un productor para saber dónde está existen. ¿Vale? Una vez nosotros sabemos como productores dónde estamos, lo que necesitamos saber es cómo podemos llegar a mejorar eso, ¿no? Entonces es un error pensar que el agua de lluvia, es la mejor para la huerta. ¿Por qué? Es un error pensar eso. ¿Es mejor que qué? Minerales, no lleva minerales el agua de lluvia. No es ¿Cómo que no lleva minerales? ¿No lleva minerales el agua de lluvia? ¿Por qué? es destilado. ¿Eh? ¿Es agua destilada el agua de lluvia? Que arrastra los nitrógenos. Pero tú tienes minerales en el suelo. ¿Cómo lo sabes? ¿Vale? Pero primero tenemos que saber lo que tenemos. ¿Vale? Si tenemos que añadir o no. No significa que siempre tengamos que añadir un montón de cosas a nuestro suelo. Igual nuestro suelo ya está bien. Igual el problema que hay es que los minerales que hay en nuestro suelo no están disponibles. Aquí está el kit. O no están en equilibrio. Hay uros que están en gran cantidad y otros en poca cantidad y no están en equilibrio. A ver si me sacas el error. O sea, yo evito coger el agua botada o bueno, el agua del grifo y me pongo mis tejados para coger agua de lluvia. Pero eso lo haces porque el agua del grifo lleva cloro, ¿no? Sí. Y el cloro te mata a los microorganismos. Eso está bien. Porque si tú aplicas cloro al suelo, lo que vas a hacer es matar los microorganismos. Entonces te vas a matar una parte, una M, te la vas a cargar del suelo. Entonces no vas a facilitar que esos microorganismos pongan a disposición de la planta los minerales. ¿Quién pone a disposición de la planta los minerales? Los microorganismos, nadie más. ¿Cuánto recomendarías hacer una cromatografía? ¿Cuánto entregar? Porque yo te tratar, Sí, pero si te juntas 5 o 6 personas, ¿vale? Y la cromatografía se puede hacer cada cuando quieras. Y yo la recomiendo hacer una vez al año. ¿De qué? ¿De que te la haga alguien o de que te la hagas tú? Si te lo haces tú te puede costar €1. Si te la hace alguien puede costar 10, 15, depende. ¿Vale? Entonces encontramos... Ahora resulta que ha aparecido otra, la cuarta. ¿Cuál es la cuarta M? Tengo los microorganismos, tengo los minerales, tengo la materia orgánica y ¿cuál es la cuarta que me falta? Que depende del productor. El manejo. ¿Vale? Porque yo puedo tener microorganismos, minerales y materia orgánica en mi suelo, pero si empiezo a labrar y empiezo a labrar y empiezo a labrar y empiezo a aplicar insecticidas y empiezo a aplicar fungicidas y herbicidas, ya no tengo nada, ¿no? De todo eso que estábamos hablando. Labrando, ¿qué pierdo? oxidas, ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo labrando? materia orgánica, ¿Y qué más pierdo? Materia orgánica. ¿Y qué más pierdo cuando labro? microorganismos. Microorganismos. ¿Vale? A los microorganismos no les gustan los rayos ultravioleta. ¿Vale? Si aplico cualquier biocida, ¿qué pierdo? Microorganismos. ¿Vale? Y pensar que muchas veces cuando labro, lo que provoca también es una lixiviación de muchos elementos. Entonces, aparte,
estoy perdiendo las 3 M's. O sea, otra cosa que cuando os vayáis de aquí podéis pensar es, voy a intentar labrar lo mínimo posible, pero en cuanto labro, estoy jodiendo el suelo. ¿Vale? Recomiendo no labrar. El problema que hay cuando uno está labrando durante muchos años y deja de golpe de labrar es que el sistema del suelo tiene que recuperarse. Entonces muchas veces lo que pasa es que uno solo no tiene estructura, esa estructura es lo que favorece que funcione bien el suelo y durante unos cuantos años, hasta que no se recupera el suelo, tienes una pérdida de producción. Entonces hay herramientas para trabajar todo esto, ¿vale? Que no vienen al caso porque si no estaremos un día hablando, ¿vale? Pero hay muchas herramientas que uno puede hacerse en casa, que no hace falta ir a comprar y que nos ayudan a que ese impasse lo podamos pasar de la forma menos trágica posible, ¿no? O sea, o para nada, ¿vale? En eso estamos. Una palabrota, no, es una palabra que parece una palabrota, ¿vale? Y que es la otra idea con la que me gustaría que os fuerais de aquí. Una, las 3 M's, y la otra, la trofobiosis, ¿vale? La trofobiosis es una mezcla de trofo y biosis, que es comida y vida, ¿vale? La idea de la trofobiosis ya hace muchos años que está en el mundo, pero el que científicamente la demostró fue François Chabousseau en el año 60 y tantos en Francia, ¿vale? La idea de la trofobiosis es que cualquier plaga o enfermedad es consecuencia de un desequilibrio nutricional. Cualquier plaga o enfermedad es consecuencia de un desequilibrio nutricional. ¿Vale? Más. Todo ser vivo solo sobrevive si existe alimento adecuado y disponible para él. Eso no va por las plantas, eso va por las plagas y por las enfermedades. O sea que si un insecto o un hongo no tiene alimento disponible y adecuado para él, ¿qué hace? Migra o muere. ¿Vale? ¿Y qué creéis que le puede ofrecer la planta a un insecto o a un hongo? Porque si el insecto ataca a la planta, es porque la planta le está ofreciendo alguna cosa. Porque yo no he visto nunca un restaurante de carretera cerrado y todos los camiones allí a comer, ¿no? ¿A qué no? No va nadie. ¿Por qué? Porque si no hay para comer, ¿para qué voy a ir, no? En cambio, si yo tengo si abro un restaurante de carretera y hago menú a 3 euros y es bueno, viene un camión, ¿no? Y al cabo de un rato viene otro, ¿no? Y en 4 horas, ¿cuántos camiones tengo allí? 40.000, ¿vale? Pues un poco esa es la idea, porque tienen alimento adecuado y disponible para ellos. Entonces, ¿qué creéis? Lo mismo para los hongos, ¿eh? ¿Qué creéis que es lo que la planta puede ofrecer a las plagas y las enfermedades? Azúcares y aminoácidos libres. Imaginaros dentro de las zonas de crecimiento de las plantas, las zonas de crecimiento, hay una producción de proteínas muy alta y muy rápida, ¿vale? Tenéis que imaginaros las proteínas como si fueran una pared de ladrillos. Para construir una pared de ladrillos, ¿qué necesito? Necesito ladrillos, ¿no? Necesito cemento. ¿Y qué más necesito? Un paleta y agua, ¿no? ¿Vale? Y el paleta, o sea, los ladrillos son los aminoácidos. El cemento es el azúcar. ¿Y los paletas quiénes son? Los enzimas. ¿Vale? Los enzimas son los factores que ayudan a las reacciones metabólicas. Son los que montan la pared. ¿Vale? Imaginaros una planta y los enzimas
Aquí lo veis. ¿De qué están hechos los enzimas? ¿Cuáles son sus minerales constituyentes? Los microelementos y los elementos traza. ¿Qué significa eso? Que si una planta no puede tomar microelementos del suelo, es una planta que no tiene paletas en su savia. Y si una planta no tiene paletas en su savia y en las zonas de crecimiento están bombeando desde la raíz continuamente azúcares y aminoácidos para poder crear proteínas, pero no hay mano de obra, ¿qué pasa? Si yo tengo una obra y voy enviando camiones y camiones y camiones y camiones de ladrillos, camiones de cemento, y en esa obra no hay paletas, ¿qué pasa con esos camiones? ¿Qué pasa con esos ladrillos? Se acumulan, ¿no? ¿Vale? ¿Y a quién les gustan esos ladrillos y ese cemento? ¿A quién le gusta eso? A los que vienen a buscar, ¿no? ¿Vale? Porque no he visto nunca a nadie que venga a buscar ladrillos y coja una pared a desmonte. ¿Vale? Eso le interesa a los insectos y a los hongos. ¿Por qué? Los insectos no son capaces de formar sus proteínas a partir de ladrillos que estén dentro de una pared, o sea, a partir de proteínas. Ellos necesitan formar sus proteínas a través de aminoácidos libres. Entonces, ¿qué van? Como locos buscando plantas que tengan aminoácidos libres. ¿Qué plantas tienen aminoácidos libres? Las que tienen un desequilibrio nutricional, porque la planta no puede comer lo que quiere siempre que quiere. En este caso es microelementos. ¿Vale? El exceso de nitrógeno también produce mucho esto. ¿Eh? El exceso de nitrógeno. El exceso de nitrógeno, por ejemplo, yo aplico un exceso de nitrógeno y a los 3 días, ¿quién viene? El pulgón. ¿Y qué hace el pulgón? ¿Qué hace el pulgón? Clava el estilete y empieza a succionar. ¿Vale? ¿Qué busca el pulgón en la savia? Los aminoácidos ya son Los aminoácidos. Y por detrás por el culo, ¿qué saca el pulgón? azúcares. Azúcar. ¿Y por qué saca azúcar por el culo? Porque luego también las hormigas se alimentan de azúcar. Las hormigas vienen, o sea, el pulgón no quiere el azúcar, lo deja fuera, ¿no? Entonces vienen las hormigas. ¿Qué hacen las hormigas con ese azúcar? Alimentarse y ayudar al pulgón que se reproduzca más. ¿Sí? No, las hormigas no comen azúcar. ¿Qué comen las hormigas? ¿Qué comen las hormigas? Hongos. Hongos. Entonces, ¿qué hacen las hormigas? Cogen el azúcar y se lo llevan al nidito. ¿Y en el nido qué tienen? Hongos. ¿Y qué dan? Alimento a los hongos. ¿Vale? Entonces, por un sitio lo alimentan y por el otro se lo comen. Entonces, ¿a quién interesan los aminoácidos? A los insectos, básicamente. ¿A quién interesan los azúcares libres? A las enfermedades. O sea, si tengo una enfermedad en mi planta, es que tengo un problema de azúcares libres. Si tengo un problema de una plaga, tengo un problema de aminoácidos libres. Pero cualquiera de los dos problemas viene dado por un desequilibrio nutricional. La planta no come lo que quiere cuando quiere. Y cuando yo labro, cuando paso el motocultor y me empiezan a aparecer muchos nidos de hormigas, es porque han encontrado mucho... Cuando tú tienes un suelo con muchas hormigas, es un indicador de poca biodiversidad de hongos en tu suelo. Porque las hormigas siempre van a buscar los sitios donde menos competencia tienen sus hongos. Porque no les interesa. Porque ellos quieren que sus hongos crezcan mucho. Entonces normalmente las hormigas van a sitios, zonas donde hay poca cantidad de hongos. O sea que no es muy buena señal, las hormigas. A mí me ha pasado donde he recuperado trozos de huerto que hacía tiempo que no se trabajaban, que yo pensaba que estarían mucho mejor porque habían estado en reposo, diríamos. Cuando yo labraba me aparecen muchos... Pero el hecho de estar en reposo no significa que esté mejorando, y menos a un nivel rápido, ¿vale? Porque la recuperación del suelo es mucho más difícil, mucho más larga que la destrucción. Tú puedes destruir el suelo en un momento,
pero su recuperación puede ser mucho más lenta. También depende de a qué nivel se quedó ese suelo, porque un desierto yo lo dejo y no se recupera en la vida, ¿vale? En cambio, yo por ejemplo voy a la selva, yo puedo talar toda la selva, la dejo y probablemente ahí se recupera un poco más rápido. El clima, pero también el nivel al cual ha quedado el suelo, ¿vale? Aquí, como veis, elementos que son parte integrante de estos enzimas. Y aquí viene lo bueno. Las plagas no vienen de no sé dónde. Las plagas se producen y se reproducen en mi propio cultivo. ¿Por qué? Porque tienen comida. Eso que hemos dicho que teníamos un restaurante que se abría y venían los camiones y al cabo de unas horas estaba lleno de camiones. ¿Por qué? Porque se avisan por radio, ¿no? Oye, que aquí hay un... ¿Vale? Pues los insectos hacen lo mismo. Los insectos son capaces de cambiar 7 comportamientos reproductivos en cuestión de horas. Aumentan su fertilidad, aumentan su fecundidad, aumentan el número de puestas, el número de huevos por puesta, el número de hembras respecto a machos, ¿vale? Entonces la plaga se produce en mi propio cultivo. Yo puedo tener un cultivo absolutamente equilibrado y al lado tener un cultivo totalmente desequilibrado, pero lleno de insectos o con una enfermedad, pero a mi cultivo no vienen. ¿Por qué? Porque mis plantas no están ofreciendo nada a los insectos y a las plagas y a las enfermedades. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Me vais dejando cosas? ¿Cómo saben los insectos que esa planta de allí está jodida y que la otra no? Por frecuencia de resonancia. Todos los cuerpos emitimos una frecuencia de resonancia determinada, que hay personas que son capaces de captarla, hay personas que no, pero los insectos todos son capaces de detectarla, ¿vale? Porque si no fueran capaces de detectarla se morirían. Entonces no saben dónde encontrar alimento, ¿vale? Entonces esos insectos saben dónde tienen las plantas que les están ofreciendo ese alimento. ¿Eso es como un radar o qué quiere decir? Sí, como un radar. Entonces, cuando nosotros encontramos un alimento que es rico en minerales, tenemos un alimento rico en cantidad y en biodiversidad, ha significado que hemos tenido una planta sana. Si yo tengo una manzana muy pobre en elementos minerales, lo más probable es que esa planta que ha producido esa manzana haya tenido problemas de plagas o problemas de enfermedades. Y probablemente, si es rica en minerales y la planta ha sido sana, podemos tener una seguridad de que esa planta no ha necesitado tóxicos para producirse. Tóxicos, estoy refiriendo a biocidas, y además tiene una energía elevada, ¿vale? Pero en el tema de energía no quiero meterme mucho. Hasta aquí, ¿tenéis alguna duda? Porque yo voy avanzando rápido y no os creáis que queda mucho, ¿vale? Pero prefiero daros 4 ideas y que os queden claras, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Yo te quería preguntar, cuando haces análisis en la Tierra, si hay cada X metros cuadrados que tengas que hacer el análisis. Depende de la variabilidad de tu suelo y del dinero que quieras gastarte. Depende de tu presupuesto y de la variabilidad del suelo. Sí, eso. ¿Y cómo sé si cambia el suelo? Tú eres agricultor. Bueno, Supongo que tienes coche. Sí, ¿Lo tienes aquí? sí. Si voy abajo ahora y abro maletero, ¿encontraré una azada? No. Pues entonces no eres buen agricultor. Porque tienes que aprender a poner la cabeza dentro del suelo. ¿Vale? Empezar a mirar el suelo.
aparte de las plantas, y empezar a mirar el suelo, empezar a hacer un agujero, mirar qué encontráis allí, mirar qué veis allí en el suelo, ¿no? ¿Qué os está diciendo ese suelo? ¿Está compactado? ¿No está compactado? ¿Está desestructurado? ¿No está desestructurado? ¿De qué color es? ¿Tiene muchas piedras? ¿No? ¿Hay mucha profundidad de suelo? ¿Poca? ¿Tengo mucha arcilla? ¿Poca arcilla? ¿Hay gusanos? ¿No hay gusanos? ¿Hay materia orgánica? ¿No hay materia orgánica? ¿Vale? La cabeza, debajo del suelo, bajo el suelo. ¿Vale? Con respecto a las plagas, aparte de esto de los minerales, etcétera, yo lo que he comprobado es que plantas traídas, por ejemplo, de Alemania, de jardín, aquí los gusanos se me las comen en un pispás, es decir, yo creo que la planta desarrolla como una protección cuando está aclimatada que aquellas no tenían. La hoja de la planta. Espera, es que me dicen por allí que si no se te oye. Que aparte de que las plagas caigan sobre una planta porque tenga más o menos minerales o aminoácidos o azúcares, a mí lo que me ha pasado es que yo he traído plantas de Alemania de jardín, las he plantado en mi jardín y luego pues, en un pispás, yo no sé qué bichos, si eran caracoles o qué eran, pero se me los han comido y se los han merendado. O incluso con lechugas que he plantado, unas veces las lechugas han estado estupendas y otras veces los caracoles no me han dejado nada. Entonces yo creo que esto es que la planta desarrolla como una protección en sus hojas que hace repeler a las plagas. La única protección que hace la planta es cerrar los aminoácidos, cerrar el azúcar en forma de proteína. No hace nada más la planta. Entonces, puede ser que hay plantas que están más adaptadas a un tipo de clima que otras, eso está claro, ¿vale? Y puede ser que esas plantas a veces puedan venir de un vivero que las hayan inyectado con abono soluble y les hayan puesto pesticidas por mientras tanto, y cuando han llegado a tu suelo, pues todo eso, tu suelo no puede ser que no esté como debería estar de equilibrado, y han tenido problemas. O igual en otro sitio de tu suelo, igual sí que está más equilibrado. O la capacidad de enraizamiento que han tenido es diferente. Aquí hay muchos factores, ¿vale? Porque le falta un mineral. Creo que es el boro. El silicio también no juega un papel importante. Sí, el silicio también juega un papel muy importante. Sí, sí. Creo que es el boro, pero ahora no me acuerdo mucho, pero investigar que existe. Lo importante es cambiar este punto de vista. Si cambias el punto de vista, empezar a investigar, ¿vale? Yo no me lo invento porque yo lo veo cada día. Si yo no lo viese cada día, no podría estar aquí charlando, ¿vale? Entonces yo, como lo veo cada día, lo entiendo. ¿Cómo yo mido si un alimento que compro es rico en minerales o no? ¿Cómo sé lo que me aporta ese, ¿vale? Una forma que yo tengo de medirlo es a nivel energético, ¿vale? Yo puedo medir a nivel energético mi alimento, ¿vale? ¿Cómo mido a nivel energético mi alimento? Con una escala que se llama escala de Bobis, ¿vale? ¿Y con qué? Con un péndulo. Eso vale mucho dinero, ¿eh? Péndulo, ¿vale? Y la escala de Bobis tampoco no vale nada, ¿vale? Entonces, es una forma de verlo, ¿vale? Una forma de ver la riqueza de lo que yo me estoy comiendo, ¿vale? Con un pendulito y con una escala de Bobis, ¿vale? Entonces si buscáis por internet y os interesáis, veréis que hay diferentes niveles a partir del cual baja energía, media energía, alta energía y mucho más allá, ¿vale? Esto también sirve, porque forma circular que os recuerda un poco que hemos visto antes, a la cromatografía, ¿no? ¿Vale? Esto recuerda a la cromatografía. Y la cromatografía, mi energía del suelo también puedo medirla con esta misma escala. Pongo la cromatografía encima y voy midiendo con el péndulo hasta que me da realmente, el nivel de energía. Yo también puedo hacer cromatografía de una manzana.
Puedo hacer cromatografía de la leche. Puedo hacer cromatografía de cualquier tipo de alimento. Y puedo medir la energía de ese alimento a través de la cromatografía. O sea que el nitrato de plata lo puedes estirar. ¿Dónde está el nitrato de plata? El nitrato de plata no solo para el suelo, sino que puedes estirarlo si quieres para los alimentos también. Después te pasas por el stand, que tengo allí unos vídeos. Sí. Vale. Es una metodología. Bueno, si quieres pasar después allí por el stand y te explico cómo se hace, ¿vale? Es que si no, lo alargamos bastante. Otra forma de verlo es con los grados Brix. Eso suena, ¿no? Los grados Brix se mide mucho en... ¿Vale? ¿Qué puedo medir yo con los grados Brix? Tanto por ciento de azúcar. ¿Qué más? Yo puedo medir el tanto por ciento de azúcares con los grados Brix. ¿Qué más puedo medir con un refractómetro? El tanto por ciento de sales. Y puedo medir también la riqueza mineral, la densidad que tiene ese elemento, ¿vale? ¿En función de qué? De la tabla que yo voy a buscar, ¿vale? Entonces, ¿habéis visto nunca un refractómetro? Sí. ¿Os suena o no? Haberlo visto, ¿vale? ¿Qué hago con esto yo? Estrujo el alimento, le pongo una gota aquí y miro a través del visor. ¿Qué voy a ver a través del visor? Una escala y una línea. Esa línea me va a dar un número. Y ese número lo voy a interpretar en una tabla. Entonces, diferentes elementos. Aquí no se ve muy bien, pero este sería pobre, creo que es medio, bueno y excelente. ¿Vale? Diferentes niveles. Entonces, como consumidor, ¿qué opción tomamos? ¿Qué hacemos como consumidor? ¿Nos llevamos el refractómetro al supermercado? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Para ir midiendo los elementos y decir, este está bien y este está mal. Cuando las cosas vienen de Marruecos y todas esas cosas, Sí. porque ya no hace falta comprarlos. Vale, ahora iba allí. Vale, entonces, ¿qué os recomiendo yo? Que en vez de ir con el refractómetro al súper, ¿vale? Lo que se tendría que hacer es ir a conocer al productor que os está alimentando y os está dando la vida, conocerlo a él, conocer cómo trabaja y conocer su producto. Y a través de ello lo que podéis hacer es ir analizando los productos que está vendiendo y los productos que os están alimentando y que de una parte muy grande os está dando la salud o os está quitando la salud. Que un producto que sea ecológico solo te dice que no lleva tóxicos, no te dice nada más, porque yo puedo encontrar un producto que sea convencional, ¿vale? Con un nivel convencional, quiere decir que no tenga sello, pero que tenga un nivel de Brix, que tenga una densidad mucho más alta que uno ecológico, ¿vale? O sea que ya os estoy dando una vuelta de tuerca. Una cosa que sea ecológica no es suficiente. Pero yo voy a comprarme un producto que sea almendras, por ejemplo, y que estoy pensando que tiene mucho magnesio, porque yo quiero comer mucho magnesio. Pero he visto la tierra, he visto esto, y yo no sé si realmente tiene los minerales necesarios para que sobre todo tenga magnesio esa almendra. O sea, Pero como consumidor o como productor. Como consumidor. Si solo buscas el magnesio, tienes que hacer un análisis del magnesio. Pero si tú lo que buscas es un equilibrio,
¿vale? Para saber si tiene mucha cantidad de minerales, entonces puedes hacer la prueba con el refractómetro. Cuando se nos dice las tablas, tiene tanto de magnesio, tanto de no sé qué, etcétera, Es un promedio. Eso es un promedio. Si tú quieres saber exactamente el nivel de magnesio que tiene, tienes que hacer un análisis de laboratorio. ¿Sí? Pues yo ya he acabado. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Ahora, pues entonces ya me he ajustado, ¿no? Bien, ¿no? Si tenéis preguntas o algo, queréis acabar de apurar los 5 minutos o así, como queráis. Dime. me gusta mucho abonar con verde, ¿La? abono verde, utilizar abono verde. Entonces siembro avena, siembro trigo sarraceno, con suelda, y esto lo reparto por la tierra. A veces lo entierro y a veces lo dejo en la superficie. Con esto yo no le hago más porque no quiero echarle estiércol ni nada de esto, no le echo nada más. Me olvido si es NPK 15-15-15 o esto, etc. Me como los productos y están riquísimos. Lo que no tengo es ni idea qué es lo que como y no tengo una producción, tampoco estoy buscando eso, pero... ¿Pero tú tienes plagas de enfermedades allí? A veces sí. Pues entonces que aún te falta algo. E igual es que tú tienes un suelo sin microorganismos. Recuperar la vida de un suelo no es tan fácil. A veces no es solo cuestión de abono de cobertera. Abono de cobertera, de cultivo de cobertera. A veces es mucho más que eso. ¿Vale? Entonces ya es aplicación de microorganismos, puedes hacerte tus microorganismos, irlos a buscar al bosque, reproducírtelos, aplicarlos, trabajar con ellos. Bueno, para mí es más trabajo ir a comprarlos. O ir a comprar el sulfato para sulfatar, ¿no? O ir a buscar la cosecha y no tener cosecha, ¿no? Pero yo digo, Al final es una cosa es el tiempo y la otra es el dinero también, ¿eh? si yo no tengo plagas y este año he tenido plagas y he hecho esta temperatura, es que pasa el sol y todas estas cosas no influyen, que no llueva, que haga 40 grados a chichar las plantas, ¿qué hace? Bueno, influye. Para una cosa es que sea un factor determinante y la otra es que influya. Eso, o sea, que vamos mal. Claro, pues entonces cuanto mejor tengas el suelo, más capacidad, cuanto mejor tengas el suelo, más capacidad tendrás de que los elementos externos te influyan. O menos capacidad, o sea, menos... Es como una persona. Pues igual. Si yo como mal... Si El yo... azúcar va mal. Pues, Claro, pues ya está, pues al final es eso, ¿vale? Sombras este verano que ha habido mucho calor, he creado sombras y al vecino. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, no te espera. No se oye, ¿eh? Y ahora sí que se oye muy bien. Y encima con micro, en castellano y con micro. Bueno, vale. Un poco la charla de hoy, la idea era de hablar de cómo puede afectar a nivel de salud humana un desequilibrio de minerales en el alimento que viene provocado por un desequilibrio de minerales en el suelo. ¿Cómo podemos relacionarlo? ¿Cómo podemos verlo como consumidores? ¿Cómo podemos corregirlo como productores? ¿Vale? Un poco esa es la idea. Os voy a dar unas pinceladas y si después tenéis preguntas vamos ahondando un poco más, porque aquí podemos estar hablando horas y horas y horas. Lo he intentado resumir un poco. ¿Vale? Bueno, esta es la empresa de asesoría que estamos trabajando unos cuantos, ¿no? Que lo que intentamos, porque el gran déficit que hay en el suelo, en el 90 y largos del suelo, es que el suelo está muerto. En el suelo no hay vida y en el suelo necesitamos vida. Los factores que afectan a la salud humana son de muchos tipos. Podemos hablar de factores ambientales,
Factores físicos como son la temperatura exterior, la humedad, los ruidos, hiper complejo, funcione de forma correcta. Además, los elementos que hay en el suelo no solo tienen que estar, sino tienen que estar en equilibrio. Algunos en unas cantidades determinadas y otros simplemente con su presencia. Podemos encontrar elementos que les habéis oído muchas veces, la clasificación esta, que son los macroelementos. El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio. ¿Por qué se llaman macroelementos? Porque se necesitan en gran cantidad o en mayor cantidad para la alimentación de las plantas. Otros que son los microelementos, que son el azufre, el hierro, el manganés, el zinc, el boro, etc., etc. Hay algunos más. ¿Por qué se llaman microelementos? Porque se necesitan en menor cantidad. ¿Eso significa que son menos importantes? No. Eso significa que se necesitan en menor cantidad. Y tenemos otros elementos que se llaman los elementos traza, que son total y absolutamente imprescindibles para la correcta alimentación de las plantas. Esos elementos deben estar no solo presentes en el suelo, sino disponibles para las plantas. Son responsables de muchísimas reacciones metabólicas en el suelo y de muchísimas reacciones metabólicas en la planta. Pensar que como mínimo, cada planta necesita los químicos, como son los plaguicidas, los tóxicos, los metales pesados, o biológicos, virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí no hablaremos para nada hoy, pero que sepáis que no solo de la alimentación depende la salud humana. Otro factor es el factor psicológico, el estrés, la presión social, la presión cultural. Eso también nos afecta a nivel de salud humana. Pero nosotros lo que haremos hoy, de los factores que afectan a la salud humana, del que vamos a hablar básicamente es de la alimentación, ¿vale? Entonces nosotros de la alimentación podemos hablar de muchos elementos presentes en los productos que comemos, pero dos elementos importantes. Uno es la energía que tiene ese producto y la otra es la riqueza mineral que tienen los productos que comemos. La riqueza mineral de los productos que comemos tiene muchísima relación con la riqueza mineral que tiene nuestro suelo. ¿Por qué? Porque resulta que en el suelo cada elemento tiene una función y hace que el sistema suelo, que es un sistema presentaros a José Ramón Sainz de la Maza. Él es ingeniero agrónomo y primero pues productor, o sea, ha trabajado como empresario productor, actualmente como empresario profesional en asesoramiento a través de la empresa Suelo Vivo, con sede en Golmés, en Lleida. Él nos va a hablar de la salud o el desequilibrio, mejor, y la deficiencia mineral en el suelo como fuente de salud de plantas y también de personas. Es un tema muy interesante porque el suelo como bien natural, como don natural, lo estamos esquilmando y lo estamos maltratando desde hace muchos años, y el resultado de ese maltrato, de ese mal uso del suelo, pues se está viendo a diferentes niveles, ya sea plantas, animales y también en nosotros, como último pues, eslabón de esta cadena alimentaria. Él nos va a hablar de los factores pues, para una buena salud y un buen equilibrio del suelo, que seguramente pues, podremos aplicar, aunque no seamos productores, pues si tenemos un pequeño huerto y más que nada pues, también para escoger y saber cada uno de los productores
ecológicos o no ecológicos, pues cómo están tratando, cómo están produciendo pues los alimentos que tomamos. Él, no sé si lo he dicho, tiene máster en agricultura ecológica y es un buen conocedor de este tema. Os dejo con Josep Ramón y gracias por vuestra asistencia. Bueno, muchas gracias. Yo os pido a los que estáis de atrás, y aquí voy a hablar en castellano, yo os pido que os vengáis para aquí. ¿Vale? Me va a costar hablar en castellano, pero lo voy a hacer, ¿eh? Porque me expreso mejor en catalán, pero bueno, no hay problema. Pero os pido que vengáis un poco más para aquí y así estamos un poco más en familia. Claro. A ver, un poco la charla de hoy va relacionada con cómo podemos relacionar los temas de salud, uno de los problemas de nuestra salud